Hola, muy buenas noches. El día de hoy, junto a mis compañeras Angie Paola Flores, Darly Caterina Estupiñán, Angie Paola Durán y quienes hablan Natalia Panador, vamos a hablarles acerca de los principios de la contabilidad, el proceso contable y todo pues lo que se deriva de este, ya como sea reconocimiento, medición, presentación y revelación de activos, pasivos, costos y gastos, partida doble y ecuación patrimonial. Inicialmente arrancamos con los principios de la contabilidad. Se dice que los principios de la contabilidad son una serie de criterios que deben de cumplir las empresas obligatoriamente a la hora de registrar valores y pues revelarlos en las cuentas anuales. Esto pues se encarga de determinar pues información que se debe de incluir en los estados de resultados. Como ya lo nombraba, pues hay una serie de principios que son muy importantes pues para la toma de buenas decisiones. Son muchísimos, pero pues me voy a enfocar en tres principios. Uno de ellos es la equidad. Este principio se trata en que se debe presentar una información contable realmente concisa y que sea beneficiosa pues para todas las partes, tanto para la empresa como para la persona que pues va a hacer uso de esta, ¿sí? No debe ser ventajosa para uno o para el otro, debe ser concreta. Está también lo que es la partida doble, pues que ya mi compañero lo va a explicar más adelante. Está el ente, están los bienes económicos. Los bienes económicos dice que los estados financieros se refiere a que siempre van a ser pues bienes materiales que poseen un valor económico y que por ende pues son determinados en valores monetarios. También está lo que es la objetividad, la realización, la prudencia, la uniformidad y está la exposición. La exposición es toda aquella información pues, que recolectamos y colocamos en los estados financieros pues, que a futuro van a servir para una toma de decisiones. Seguimos con qué es el proceso contable. El proceso contable es una serie de pasos que se siguen para captar, medir, analizar y registrar la operación que se presentan en los balances, que tiene una empresa y que se presentan en los balances o en los estados financieros. Anteriormente se conocía que pues se componía de tres fases, que era entrada de información, que es donde se causa todas las transacciones, como segundo está el procesamiento, perdón, que es pues donde se clasifica la información, se lleva todo, bueno, se registra en el libro diario, en el libro mayor, se hacen ajustes, provisiones, y como tercero pues estaba la salida de información, que es donde pues ya con toda esta información anterior se reflejan en los estados financieros. Hoy en día, pues gracias a los estándares internacionales, las fases del proceso contable se reconocen en cuatro, que es el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación. Les voy a hablar de cada una de ellas. El reconocimiento es el que se encarga pues de identificar todas las transacciones económicas, por ejemplo, pues todo lo que ahorramos, lo que invertimos, lo que gastamos y su afectación contable. Bueno, su afectación contable y a cuántas cuentas contables más afecta. Por ejemplo, es decir, si son activos, pues es un ingreso. Si son pasivos, son unos costos y si es patrimonio, son unos gastos. Como segunda fase está la medición. La medición nos sirve para determinar un valor económico o un valor monetario, pues de las transacciones que tiene la empresa, ¿sí? Y pues esto tiene dos tipos de mediciones. Una que es la medición inicial, que es aquella que calcula el valor económico de un hecho pues por primera vez, o se realiza un registro contable por primera vez pues, de ese hecho, ¿sí? Y la segunda es la medición posterior, perdón, que es donde se reevalúa otra vez la partida pues, que se desea informar en los estados financieros. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, yo pues a inicio de año compro una moto que me vale 10 millones de pesos. Eso representa para mí un activo. Inicialmente me valió 10 millones y eso fue lo que reflejé en el estado de resultados, ¿sí? Pero posteriormente, pues después de un año, ya a 31 de diciembre, yo voy a volver a reevaluar el valor de esa moto. Ya no va a ser inicialmente 10 millones de pesos, sino pues ya va a ser menos, ya va a ser 7 millones. ¿Por qué? Porque durante todo ese proceso, pues, bueno, durante ese año, perdón, sufrió una afectación que hace pues que el valor disminuya. Entonces, pues se hace ahí como la medición posterior. Eso es lo que significa pues esos dos conceptos. Como tercero está la presentación,
es donde se emiten pues es donde se emiten toda la información en los estados financieros o en los balances y pues agrupa todas las partidas contables pues bueno, agrupa todas las partidas contables presentando una información clara y concisa. Por ejemplo, en un estado de situación financiera, pues en la escala de activos se presenta todo lo que es el efectivo, el capital, el inventario, las propiedades, lo que poseo. En los pasivos, pues se presenta todo lo que son los proveedores y pues de pronto los créditos que tengamos con los bancos. Y en el patrimonio tenemos todo lo que es el capital, el estado de resultados. Y por último, lo que es la revelación es la información adicional que se presenta para que se facilite el entendimiento de un estado de resultados. Entonces, un ejemplo, qué pena, es que en un estado de resultados yo presento que mi activo total es de 50 millones y ya. Entonces, pues ahí las personas que van a verificar esa información, que van a, pues, a tener acceso, pues van a decir esos 50 millones de qué provienen. Entonces, para eso es que es la revelación o es una nota aclaratoria donde especifica ese activo de 50 millones de qué se compone. Entonces, por ejemplo, 10 millones es de motos y 40 millones es del valor de una casa. Entonces, eso es lo que se refiere a la palabra revelación en los estados financieros. Es como la aclaración y la manera más clara como pues le podemos presentar a las personas que van a ver esto para que puedan entender la información de esto y pues que sea clara y concisa. Listo, seguimos con lo que es elementos de estado de la situación financiera. Bueno, los elementos de estado de la situación financiera. Allí contiene el balance general y este contiene tres elementos: los activos, los pasivos y el patrimonio. El activo son los recursos, bienes y propiedades que tiene la empresa, de los cuales espera obtener un beneficio económico futuro. La esencia de todo activo es su capacidad para generar beneficios futuros, cualquiera sea su forma, ya sea un activo tangible, intangible, derechos, etc. Un activo requiere que el derecho o la propiedad de la que se espera un beneficio futuro estén controladas por la empresa, es decir, que por sí misma tenga la capacidad de obtener beneficios futuros de ese activo. Tal es el caso de los inventarios, propiedad, planta y equipo, inversiones, etc. En el pasivo, que es la obligación que la empresa tiene para con terceros, producto de acciones u operaciones pasadas. El pasivo, el pasivo supone la necesidad de prescindir o de recursos económicos para cumplir con el compromiso adquirido. Un ejemplo son las obligaciones financieras, las deudas con proveedores, los impuestos adeudados, salarios por pagar a trabajadores, etc. El patrimonio. Las NIF definen el patrimonio como la parte residual de los activos, una vez se han descontado los pasivos. En realidad, el patrimonio de la empresa no es más que el activo al cual se le descuentan los pasivos. Reconocimiento del activo y del pasivo. El reconocimiento del activo: se reconocerá un activo cuando sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros de dicho activo y su costo o valor puedan medirse de forma fiable. Cuando no exista probabilidad de que el elemento genere beneficios económicos futuros, la empresa reconocerá un gasto en el estado de resultados. Y se reconocerá un pasivo cuando sea probable que del pago de esa obligación presente se derive la salida de recursos que incorporen beneficios económicos y que la cuantía del desembolso a realizar se pueda medir con fiabilidad. Medición inicial y posterior del activo y el pasivo. Dice, al reconocer inicialmente un activo o un pasivo, una entidad lo medirá por su valor razonable, más en el caso de un activo o un pasivo que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados. Los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la compra o emisión del mismo. Medición posterior del activo y del pasivo. Las NIF para las pymes plantea tres métodos para la medición posterior de un activo y un pasivo: al costo amortizado, al costo o al valor razonable, de acuerdo con los tipos de instrumentos.
Primero, los instrumentos de deuda se deben medir al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Segundo, los compromisos para recibir un préstamo son una modalidad de instrumentos financieros que no se pueden liquidarse en efectivo y no incorporan cláusulas de pago anticipado con sujeción o sucesos futuros. Se debe medir al costo, que en ocasiones es cero menos el deterioro del valor. Y tercero, las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes no sujetas a rendimientos condicionales deben medirse al valor razonable. Siempre que coticen en bolsa o su valor razonable se pueda medir con fiabilidad, sin costo o esfuerzo desproporcionado. De otra forma, deben medirse al costo menos el deterioro. Bueno, tenemos que es la partida doble, donde es el método más generalizado de la contabilidad moderna, el cual consiste en realizar una doble anotación en una cuenta donde entra y otra en la que sale. Esto quiere decir que en todo asiento contable, la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos, donde el debe registra todo lo que recibe una empresa y el haber registra todo lo que entrega una empresa. También tenemos que es la ecuación patrimonial, donde es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que la empresa debe, donde la suma del valor de las cuentas del activo deberá ser igual a la suma del valor de las cuentas del pasivo más la suma del valor de las cuentas del patrimonio o el capital, donde se representa con la fórmula matemática que es activo igual a pasivo más patrimonio. Por último, tenemos los elementos de rendimiento de ingresos y gastos, donde los elementos de los estados financieros de ingresos y gastos son los directamente relacionados con el estado de resultados, donde los ingresos son aumentados en los recursos económicos y producidos a lo largo del ejercicio. Tenemos el reconocimiento y medición de ingresos, costos y gastos. Los ingresos se reconocen cuando se realizan y se ganan normalmente cuando se transfieren los bienes o prestan servicios, sin importar cuándo reciben el efectivo. Los costos son considerados inversiones que se identifican directamente con los ingresos, mientras que los gastos no son asociados con la venta de productos o servicios. La medición de ingresos y gastos se derivan directamente del reconocimiento inicial y posterior de los activos y los pasivos, los cuales ambos tendrán los dos elementos, ingresos y gastos. Cuando aumenta o disminuye, el resultado impacta en el patrimonio como una ganancia o una pérdida en el valor neto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Esa fue toda nuestra exposición.